Vamos a comenzar este tiempo de la enseñanza, bueno, contándoles que siempre un sábado más que me encuentro con ustedes es motivo de gratitud porque yo a los 12, 13, 14 años estaba lejos de la verdad del Evangelio, muy, muy lejos. Así que ustedes se expongan a escuchar de la palabra del Señor es increíble, una increíble bendición y que es algo por lo cual debemos de agradecer siempre. Así que voy a comenzar orando también. eh, no es malo orar, pero siempre el predicador antes de comenzar busca también expresar algunas palabras en dependencia al Señor. Así que acompáñenme ahora. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos porque tú eres digno, porque solo tú te lo mereces. Gracias, Señor, por la común unión, por la común fe que podemos disfrutar contigo. Damos gracias, Señor, porque los que estamos aquí conectados es porque queremos conocerte, queremos hablar de tu palabra, escuchar de tu palabra, entender las verdades de tu palabra. Y no lo podemos hacer por nuestra capacidad, sino por la obra poderosa de tu Espíritu Santo, que también es una obra de gracia, Señor. No merecemos que nos hagas entender tu palabra, pero si nos has salvado, necesitamos humillarnos delante de ti para que nuestro entendimiento sea iluminado en el poder de tu Espíritu. Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte y que mis palabras sean las palabras que tú quieres que yo diga en este día. Así que te encomiendo todo este tiempo en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, para comenzar este sermón me gustaría poder hacerles una pregunta o un tipo de examen interno de ustedes mismos. Así que la situación es la siguiente. Todos en diferentes edades, en diferentes etapas de la vida, tienen una meta a seguir o un objetivo a lograr en la vida, un sueño, una expectativa. Yo cuando tenía su edad lo tuve y fui cambiando muchas veces de cuál era mi propósito en la vida, pero el asunto es que muchas veces no consideramos o consideramos de mala forma los métodos para llegar a ese fin o a ese objetivo o conseguir el éxito que esperamos. Ahora, ¿cuál es el examen que yo les propongo hacer a ustedes mismos? Si ustedes piensan en ese objetivo, en esa meta, en ese logro, piensen en qué ustedes tendrían como consideración en invertir para poder conseguirlo. ¿Cómo ustedes eh, llegarían a eso? ¿Qué método ustedes utilizarían para llegar a ese objetivo? ¿Pidiendo dinero? ¿Pagando dinero? ¿Pidiendo un favor? Eh, etcétera. Pueden venir muchas imágenes a nuestra mente. Incluso a veces sobrecargarnos con trabajo, pero el asunto es que cuando se nos presentan diferentes caminos a seguir para poder llegar a la meta de nuestro objetivo, muchas veces los caminos tan alternativos no consideran verdades y principios bíblicos. E incluso muchas veces nuestra mente está estructurada y nuestro razonamiento para llegar a ese fin está dominado por las verdades de este mundo o las mentiras de este mundo. Así que nos alejamos muchas veces de esa forma de las verdades del Evangelio. Y el texto de hoy, que está en Marcos, nos va a estar hablando de eso, pero específicamente aplicado al reino de Dios. Cómo un servidor es reconocido con grandeza en el reino de los cielos, cómo un servidor es reconocido como un buen siervo del Señor delante de sus ojos y también allá en el reino de los cielos. Eh, Recordar un poquito la semana pasada, nuestro hermano Matías nos exhortaba y nos predicaba el pasaje anterior al que vamos a ver y que hablaba del tercer anuncio de de la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. Y su sermón se llamó Siguiendo el camino del siervo. Y como toda la palabra está totalmente
conectada. Lo que vamos a hacer hoy día es como una continuación de eso. Mi sermón no se va a llamar Siguiendo el Camino del Siervo 2, pero sí vamos a ver que los parámetros de Dios, según el reino de Dios, según el Evangelio del Señor, en la vida del Señor Jesucristo que estábamos viendo en esa narración de Marcos, lo estaba llevando hacia la cruz. Y el camino del siervo es de obediencia y de amor. En eso podemos resumirlo. Ahora, específicamente, el mensaje y la idea que nos va a transmitir los versículos, los 10 versículos que vamos a leer hoy es este. Tú serás reconocido con honor en el cielo como un servidor de Dios al servir a todos según el Evangelio de Cristo. Tú serás reconocido con honor en el cielo como servidor de Dios al servir a todos según el Evangelio de Cristo, ¿no? Según nuestras propias ideas. Así que vamos a ir al texto de Marcos 10, y vamos a estar dándole lectura de los versículos 35 hasta el 45. Así que si abren sus Biblias, vamos a leer esta porción de las Escrituras. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos, perdón. Él les dijo: ¿qué querréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos, Jesús. Podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús, llamándolos, le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, el título de este sermón que sale de este texto es el siguiente: el siervo del Señor. El siervo del Señor. Y bosquejé este sermón, esta enseñanza en dos grandes puntos. El primero es: anhela tu correcto lugar como siervo de Dios. Anhela tu correcto lugar como siervo de Dios. Y punto 2: el siervo de Dios sirve a todos. El siervo de Dios sirve a todos. Bien, vamos a comenzar con nuestro primer punto, que tiene que ver con el anhelo correcto del corazón que debemos de tener como hijos de Dios y también como siervos de Dios. Y podemos ver que aquí salen dos personajes, o dos personas, mejor dicho, apóstoles de Jesús, que son bien conocidos y que llevan un sobrenombre que el mismo Señor Jesucristo les puso, porque eran hombres temerarios, fuertes, audaces, valientes, y en algunas ocasiones atrevidos. No en el mal sentido de la palabra, sino que no le tenían miedo a muchas cosas. Y son Jacobo y Juan. ¿Qué es lo que comienza diciendo en el versículo 35? Es que ellos, aludiendo a su condición de aprendiz, de discípulo, de seguidor de Jesús, le llama maestro. ¿Para qué? Para asentar una confianza y así entrar poco a poco a la petición que ellos querían presentarle al Señor. Pero si se dan cuenta, fueron muy hábiles para presentarle esta petición, porque no parten diciendo,
claramente qué es lo que le querían pedir, sino le están pidiendo al Señor que por favor le confirme, o mejor, confírmanos y dinos que sí a lo que te vamos a pedir. Y es como tú firma antes de enterarte de lo que firmaste. Eso es lo que está diciendo cuando dicen, querríamos que nos hagas lo que pediremos. Es una cuota de confianza que obviamente no cualquier discípulo o no cualquier apóstol lo podría haber dicho. Y como les dije, esto es quizás una expresión muy bien elaborada. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su corazón la urgencia imperativa de lo que estaba a punto de suceder y todo lo que se iba a desencadenar con la crucifixión del Señor. Ellos sabían en cierta medida que algo iba a ocurrir, no lo habían entendido del todo, pero después de eso, ¿qué va a ocurrir con el reino de Dios? Si el maestro va a morir y nosotros nos quedamos aquí sin nada completamente seguro, tenemos que hacer algo. Pero antes de adelantarnos a dar esa explicación un poco más profundo, vemos el versículo 36. El versículo 36 dice algo súper breve. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y bueno, dentro de la sabiduría del Señor, estaba confrontando los corazones de Jacobo y Juan. Ya, no quiero hablar de Jacobo y Juan como villanos, ¿ya? Sino solamente que estaban tomando una oportunidad, como muchas veces los seres mortales, pecadores, que incluso son creyentes, también lo hacen delante del Señor, incluso con nuestras oraciones. Entonces el Señor, volviendo al texto, el Señor confronta los corazones de los hijos del trueno, ¿ya? Jacobo y Juan, y les dice esta pregunta, díganme, ¿qué es lo que quieren? Bueno, esto fue para que exteriorizaran su corazón, es para que verbalizaran lo que ellos tenían en su mente y que ya venían pensando hace mucho rato. ¿Por qué digo eso? Bueno, el texto lo va a estar indicando. Versículo 37. Ellos confiesan abiertamente, concédenos, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo he escuchado interpretaciones de esto casi demoníacas, que la izquierda es el infierno y que prácticamente la derecha es el cielo y que por eso el Señor Jesucristo responde lo que responde más adelante, pero lo que significa acá es prácticamente era una solicitud para ser uno de los principales del reino del Señor, estar el trono y uno de confianza que esté a la derecha y el otro que esté a la izquierda. Eso es lo que le estaban pidiendo. Le estaban pidiendo, Señor, queremos estar en tu reino y queremos estar en tu reino en una posición de, de honor, de reconocimiento, en una posición que solamente tú puedes entregarnos. Y quizás esta confianza no nace solamente porque eran discípulos de Jesús, sino porque también eran del grupo más íntimo. ¿Por qué? Porque solo a alguien que le tiene tanta confianza y que tiene tanto poder y autoridad, podrías haberles hecho una propuesta tan ambiciosa, porque era una propuesta ambiciosa y que dejaba de lado a todos los otros apóstoles. Ellos dos como hermanos se pusieron de acuerdo y fueron delante de Jesús y dejan olvidando a los otros apóstoles. Entonces, podemos ver también que esta confianza se pudo haber gestado en sus corazones de formas correctas, pero le iban a utilizar de mala manera. ¿Por qué digo eso? Porque ¿cómo no iban a tener confianza si estuvieron con el Señor Jesucristo cuando Él resplandeció? Jacobo y Juan estuvieron con el Señor Jesucristo cuando se transfiguró, y eso lo pueden ver tanto en Mateo 17, versículo 1, y así también en Marcos 9, versículo 2, si no mal recuerdo, pero está en el capítulo 9. Y también vemos que Jacobo y Juan estaban en la resurrección de la hija de Jairo, no de nuestro hermano, sino del Jairo de la Biblia. Entonces, vemos que estuvieron en milagros y en eventos totalmente gloriosos. Entonces, obviamente que iban a tener confianza con el Señor, con Jesús, con su Maestro, iban a ir a Él para pedirle lo que en su corazón se estuviese gestando, pero se estaba gestando de una forma diferente. El privilegio que les estaba
o que se les había sido dado al experimentar y ver todas estas cosas, lo estaban tomando de una forma muy personal y olvidándose de todos los demás apóstoles. No habían considerado la enseñanza de humildad, de amor, de perdón, de gracia que el Señor venía entregando al pueblo de Israel en medio de fariseos, religiosos, estudiosos de la palabra de Dios, pero que eran orgullosos, altaneros, y eran totalmente personas que despreciaban a los que ellos consideraban que sabían menos o no tenían un lugar de reconocimiento. Entonces, si ven, obviamente, esto no iba a tener un buen fin y casi se forma una trifulca, porque el texto más adelante dice que los apóstoles, los 10, comenzaron a enojarse, ¿ya? Pero antes de ir allá, quiero profundizar un poco más, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que ver que en esta misma escena, en un texto paralelo, en Mateo 20:20, nos narra que también la mamá de Jacobo y Juan estaba con ellos y que la madre, juntamente con sus dos hijos, fue a los pies de Jesús y les dijo: Maestro, ordena a que uno de los dos de mis hijos, a dos de mis hijos, estén en tu reino, uno a tu derecha y otro a la izquierda. O sea, no era algo solamente de entre hermanos, sino que era un asunto familiar. Era algo que se venía conversando. Probablemente Jacobo y Juan eran muy buenos discípulos que les hablaban incluso a todas sus familiares, a todos sus familiares, incluso los otros hermanos que quizás no creyeron en el Señor, que no se mencionan, pero la madre de Jacobo y Juan habla de que tenía más de dos hijos. Entonces, podemos volver a esta idea de que esta petición era algo familiar, pero hay algo más detrás. Al parecer, Salomé, la madre de, la madre de Jacobo y Juan, era, era una hermana de María. Era una hermana de María. Entonces, el vínculo que había ahí no solamente era de fe, la unión que había ahí no era solamente de fe, sino que también era familiar. Y si quieren buscarlo, no, no duden quizás en preguntarlo un poco más. No es un cagüín mío, no es algo que inventé yo, sino que pueden anotar quizás algunos versículos y ir sacando conclusiones. Pueden anotar Juan 19:25, Juan 19:25, pueden anotar Marco 15:40, Marco 15:40 y Mateo 27:56. Mateo 57, perdón, 27:56. Entonces, ahora sí se ve un poco más negro el panorama, porque estaban buscando por medio de este lazo familiar conseguir algo en medio del reino del Señor, porque al parecer pensaban: Juan el Bautista, ya un primo lejano, pero yo soy hermana Salomé está diciendo, yo soy hermana de María, de su madre biológica, entonces, ¿por qué a nosotros quizás no nos podría dar una, una un lugar a uno de sus primos allá en el reino de forma privilegiada? Eh, Lamentablemente no estaban entendiendo cómo funciona el reino de Dios, no estaban entendiendo cómo funciona esta herencia que el Señor entrega y la condición que nos da cuando somos hijos de Él por medio de la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo, de ser embajadores enviados para hablar de la palabra del Señor, y eso ya es un honor tremendo. No lo estaban entendiendo. No estaban entendiendo que no era una competencia entre ellos, no era una competencia en cuál de todos los apóstoles era más íntimo con Jesús, o cuál de todos los apóstoles tenía mayor autoridad, o cuál de todos los apóstoles era con mayor autoridad sobre los otros. Ahora es importante pensar, quizás ellos tenían en su mente la influencia de la costumbre de los reyes de la antigüedad de colocar a sus parientes en lugares de honor en su reino. Probablemente hayan
tenido eso en su mente también, de que como todos los reyes lo hacen, y ahora nosotros tenemos el Rey de Reyes, el Mesías aquí revelado, bueno, que coloque a sus familiares también dentro de cargos del reino. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo mismo, podemos ir a la respuesta del versículo 38. La respuesta del versículo 38, el Señor Jesucristo dice, Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Bueno, aquí este versículo tiene dos grandes partes. Lo primero le está diciendo, su petición está llena de ignorancia, ¿ya? Sobre cómo funciona el reino de Dios, del reino de Dios que vengo anunciando. Ustedes parece que no me han escuchado. Y bueno, Jesús no estaba sorprendido, sí lo sabía, pero por eso los confronta. Los confronta. Y por eso les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? No solamente le dice, no están sabiendo, y a eso le agrega, ¿pueden seguirme hacia dónde yo voy, por lo que yo voy a pasar? ¿Y por qué lo digo así? Porque esta expresión de vaso, en una mejor traducción es copa. Y bautismo es sumergirse. Y muchas veces no solamente se ocupaba para los objetos literales o los hechos literales, sino para hablar de experiencias completas. El vaso era como algo completo, experimentar algo de una forma completa, sin que falte nada que agregar. Por eso podemos ver que en el Antiguo Testamento se habla de la ira de Dios, del vaso de la ira de Dios de forma completa. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Ustedes van a experimentar mis sufrimientos. Ustedes pueden experimentar mi sufrimiento y sumergirse en el quebrantamiento en el cual yo voy a ser quebrantado, en la humillación en la que yo voy a ser humillado, en el dolor en el cual yo voy a ser enfrentado. Pueden hacerlo. Y bueno, lo que Jesús está queriendo decir es que en el reino de Dios el honor está de acuerdo con lo que tú obedeces a la voluntad del Señor en este plano terrenal. Y la gloria, el reconocimiento allá en el reino de los cielos y en el reino de los cielos, aquí también en la tierra, es de acuerdo a lo que estamos dispuestos a padecer por la causa del Señor. Si estamos dispuestos a seguir a Jesús realmente como Él nos manda a seguirle. Y Jesús se pone como primera persona producto de este ejemplo, de este dicho, porque Jesús padece, toma esta copa y es bautizado en el sufrimiento para salvar a los pecadores. Y arriba en los cielos es recibido en gloria y majestad por la obra de salvación. Y nosotros, los pecadores salvados, somos contados cuando obedecemos a la verdad del Señor como fieles testigos del Evangelio de la cruz del Señor. Y ahí tenemos a muchos santos en la gloria que se cuentan hasta el día de hoy, grandes cosas y grandes hazañas como héroes de la fe contemporáneos de este tiempo y también héroes de la fe de la antigüedad, del Antiguo Testamento, porque creyeron y obedecieron, fueron sometidos a ser sumergidos a la voluntad de Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Y el versículo 39 dice algo súper directo. Ellos dijeron, podemos, no se demoraron. Eso es la respuesta de ellos. ¿Pueden sumergirse en el bautismo? ¿Pueden tomar la copa? Sí, podemos. ¿Sí? No se detuvieron a pensar realmente a lo que Jesús estaba apuntando. Y Jesús asiente. El versículo 39, la segunda mitad, dice, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Ustedes van a sufrir, van a ser sumergidos a, a esta a la aflicción de la carne y al padecimiento por causa de mi evangelio, van a ser sumergidos. Debemos de saber que Jacobo, el hermano de Juan, fue el primero en morir de los apóstoles. Fue decapitado por Herodes. Entonces, sí, realmente podían sufrir y beber esta copa y ser bautizados en el bautismo con el cual iban a ser bautizados Jesús. Ahora el versículo 40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado.
Jesús lo que está queriendo enseñar básicamente es que Él se somete a la voluntad del Señor, Él se somete a la voluntad de su Padre. El ejemplo del camino que trazó el siervo del Señor, el siervo del Señor es de obediencia y de amor a Dios, y eso se transmite por obediencia a la palabra del Señor, por obediencia a la palabra del Señor. Entonces, Jesús dice, yo me someto a mi Padre voluntariamente y Él es el soberano quien decide dar reconocimiento de si ustedes han sido buenos servidores míos o no. El Señor es el que da la recompensa, el Señor Dios Padre Todopoderoso es el que garantiza esta bendición y esta herencia que vamos a recibir en algún momento. Y de hecho Jesús, para animar a los apóstoles en una oportunidad, porque se habían visto de que estaban alejándose de sus familias y estaban perdiendo la oportunidad de trabajar, Él les dice, cualquiera que pierda todo aquí, en el reino de los cielos va a tener mucho más. No hay cualquiera que se le haya quitado todo aquí que no se le duplique eh, allá en la eternidad. Así que la recompensa es del Señor. Él recompensa, pero el punto no es ir tras la recompensa, sino seguir el camino del siervo por obediencia y amor. Ese es el punto. Ese es el punto. No es mi objetivo ser reconocido y ser vistos por todos, por una comunidad y que digan, oh, bravo, excelente, maravilloso, eres inigualable y tienes una condición que nadie te la puede quitar y que ese lugar solamente te pertenece a ti. No, el Señor, el Padre, está eh, dispuesto a dar un reconocimiento y esta recompensa de acuerdo a su propia voluntad. Y Jesús lo dijo así, yo me someto a mi Padre, eso está queriendo decir. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar esto? Bueno, que las cosas de Dios no se consiguen por nuestros méritos. Así como nosotros muchas veces tenemos unos planes a seguir para poder lograr proyectos y planes, bueno, Pedro en el capítulo 8 de Hechos, específicamente de los versículos 9 al 24, tiene una interacción con alguien que se llama Simón el Mago. Y Simón el Mago escuchó predicar y vio los milagros que hacían los apóstoles y específicamente Pedro. Y él quiso pagar para poder conseguir este poder. Y él le dijo, no, perezcas tú y pide perdón al Señor por todo lo que en tu corazón has maquinado y has querido comprar al Señor. No puedes comprar absolutamente nada al Señor, el Señor lo da por gracia, solamente arrepiéntete y arrepiéntete para que el Señor no te consuma en su ira. Porque Pedro ya había visto que el Señor había llevado la vida de Ananías y Zafira, quienes habían mentido también al Señor por ofrendas que supuestamente estaban dando a la iglesia. Y fue un servicio mal elaborado. ¿Cómo también lo podemos eh, ilustrar? Bueno, cuando el Señor Jesucristo da esta parábola de las personas que estaban a raíz de mucha gente que estaba en una boda y todos estaban peleando por estar adelante en las primeras sillas y el objetivo de las personas era estar adelante, estar en la posición en los asientos de reconocimiento y honor, pero el Señor le dijo, bueno, es mejor que ustedes tomen su lugar con humildad, vayan un poco más para atrás, porque no sea que tú, que te quieres sentar adelante, venga otro más digno que tú, te levante y te diga, ese es mi puesto, así que vete para allá y pases una vergüenza. Eso también es clave porque es el Señor el que entrega este espacio que nosotros podemos tener en el reino de los cielos. Y no es una competencia, es una condición que nos entrega y todos somos igualmente amados. Y me gustaría hacer algunas preguntas en relación a esto para que ustedes vayan mirando sus corazones cuando miran al reino de los cielos y el servicio que ustedes les gustaría dar a la iglesia o cómo ustedes piensan que podrían servir al Señor. Piensen en esto. ¿Qué metas
¿Qué metas tienes tú como hijo o hija del Señor para su servicio? Cuando le quieras dar servicio, ¿qué metas tienes tú? ¿Un reconocimiento o solamente ser fiel a Dios? Eh, Cuando te propones servir al Señor, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué quieres conseguir? ¿Un lugar de reconocimiento o la gloria del Señor? Servir al Señor o hacer buenas obras o tener algún éxito en tu vida es una meta meramente personal. ¿Está una expectativa tuya o es algo que tú ves que Dios te está mandando a hacer y que te refugias en Él para poder llegar a hacerlo? Puedo agregar otra pregunta. ¿Quieres reconocimiento dentro del mundo cristiano o simplemente ser visto desde el cielo por tu Señor y agradarle por tu obediencia silenciosa muchas veces a su palabra? ¿Qué quieres? ¿Que todos te aplaudan el ser un influencer de YouTube que sube frases inspiradoras o realmente ser alguien que obedece a la palabra del Señor y que donde quieras que estés obedeciendo a Dios, el Señor te ve desde los cielos y se agrada en ti, en tu vida? Chiquillos, las expectativas que ustedes pueden tener hoy son totalmente fundamentales, porque si tienen expectativas que van de acuerdo a las verdades de este mundo, cuidado, cuidado, nos vamos a ir tras el mundo y vamos muchas veces a combinar la verdad de Dios con las mentiras del mundo. Eh, y el servicio al Señor es algo que Él entrega y siempre hay lugar para servir al Señor. Eh, Ahora, quiero que pienses en esto, que no tienes que compararte con ningún otro hermano. Si eres salvo, si has reconocido el Evangelio, debes de saber que ya eres alguien amado de parte del Señor. Eres amado de parte del Señor y la misma recompensa de pasar la eternidad la vas a recibir tú y así también un hermano allá que esté en África, en la China, en la India, en cualquier parte del mundo. Debes de saber que estar en Cristo es la mayor bendición de todas, la mayor bendición de todas. Eres bendecido ya por estar en la fe en Cristo y todas esas bendiciones que están en el cielo son derramadas por la fe en Cristo. No lo dudes en ningún momento. Si has creído en el Evangelio, ya eres bendecido. También eh, tu, tu herencia en los cielos está segura, no es un misterio que se tiene que descifrar más adelante. Hay una morada asegurada para ti en el cielo. eh, Solamente busca servir al Señor y acepta y somete tu corazón a lo que Dios considere para ti en la gloria. Eh, lo que sea que el Señor, la corona, como se dice, la corona que te quiera dar el Señor de reconocimiento por tu servicio allá en la gloria, cualquiera que sea, cualquiera que sea, ya es buena. Ya es buena, estás en la gloria. O sea, si vas con camino hacia el eterno reino del Señor, descuida, todo lo que recibas allá es de bendición. No hay necesidad de pensar, Él es mejor, yo quiero ser mejor que Él. No, busca tu comunión con el Señor, porque recuerda, tú serás reconocido con honor en el cielo como servidor de Dios al servir a todos según el Evangelio de Cristo. Y sí, vimos la primera parte de esta pregunta y ahora vamos a ver la respuesta y la invitación y la exhortación que hace Cristo. Y vamos a dar lugar al siguiente punto, que es el punto 2 y dice, el siervo de Dios sirve a todos. El siervo de Dios sirve a todos. Y versículo 41 dice, cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Lógicamente, en el versículo 41, cuando oímos lo que estaba pasando con los apóstoles, no era algo extraño y como lo mencioné, se estaban enojando, se estaban comenzando a enojar, pero era una indignación.
era algo causado por un dolor, se estaban afligiendo y eso se combinaba con ese sentimiento de rabia. eh, y es totalmente entendible. Pero no era una indignación santa, una indignación justa, porque ellos también cayeron en eso y también iban a caer en eso. ¿Ya? Si ustedes pueden anotar Marcos 9, 33, 34 y, Marcos 9, 33 y 34 y Lucas 22 y 24 es exactamente la misma idea. Era una tensión, esto de quién es mayor y quién es el mejor, era una tensión que aparecía de vez en cuando en este grupo de los apóstoles, ma- que porque se mantenía en sus corazones, porque ellos esperaban el reino literal, esperaban el reino, la ciudad celestial descendiendo y posándose sobre Israel. Lamentablemente, este tipo de egoísmo competitivo de los 12 se mantuvo hasta el final, se mantuvo hasta incluso en la última cena, preguntándose quién sería el mayor. Y esa es la cita de Lucas 22-24. ¿Quién sería el mayor? Ahora, el Señor en el versículo 42 vemos una respuesta y contesta inmediatamente, los llama, que tiene la idea de hacer una invitación. Este llamar es una invitación y una cita. Además, una exhortación. Dice, llamándolos, les dijo, sabéis, sabéis, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de todas las naciones se enseñorean de ellas. Eh, Prácticamente está diciendo, someten a todas las naciones, ellos son amos y señores, hacen lo que ellos quieren porque tienen un privilegio exclusivo que solamente les pertenece a ellos, pero ustedes no van a ser así. Ustedes no van a ser así, nadie va a dominar a otro. El apóstol Pedro, por más que yo le haya dicho, bienaventurado eres porque no te ha revelado quién soy yo, carne ni sangre, él no es el jefe, no. Y así también hoy en día en la iglesia somos hermanos y todos cumplimos una labor específica de animarnos con la palabra del Señor y eso es servicio. Entonces, volviendo al ejemplo del versículo 42, dice, no lo malentiendan, no lo malentiendan ustedes. Ustedes deben de saber que lo que ocurre acá es que el reino de Dios es muy diferente. El reino de Dios es muy diferente. Y versículo 43 y 44 remata diciendo, pero como les dije, el servidor o esclavo, ese es el significado original, el esclavo eh, de todos, ese va a ser el primero. Ese va a ser el primero. Y el que se haga más pequeño, el que se haga el esclavo más pequeño, es realmente el más grande de entre de todos. La grandeza en el reino de los cielos es muy diferente a la grandeza que nosotros podemos pensar aquí. Muchas veces personas por motivos egoístas pasan por alto familiares, pasan por alto eh, amigos, traicionan a otros para conseguir su propósito y el reino de los cielos no, es justicia y paz. La grandeza es aquel que busca someterse. Y es bueno que ustedes digan, para un momento ahí, hermano, no cree que es mucho diciéndonos esto porque somos unos jóvenes medios pequeños y que quizás no tenemos la madurez para poder entenderlo del todo y que necesito vivir un poco más de la vida para decir, bueno, yo quiero dar un poco de mi bienestar por el bienestar de otros. La verdad es que si tú eres creyente, esta verdad te va a acompañar toda la vida. Si eres creyente ahora, este es uno de los principios bíblicos que tú debes de abrazar. Si tú te has arrepentido de tus pecados, debes de abrazar que debes ser un servidor. Si eres seguidor de Cristo, mira el versículo 45 y ese es el ejemplo y el espíritu de este libro maravilloso de Marcos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y quiero decir, si el Señor, siendo el Rey de toda la creación, el Dios eterno, el Dios que es absolutamente autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie para existir,
y que Él habita en completa hermosura, y que Él es totalmente santo, y que Él abunda en gracia y misericordia, quiso, quiso venir a rescatar a la creación que había sido contaminada por el pecado, sirviendo a pecadores. eh, ¿Cómo nosotros no podríamos servir a otros pecadores? Porque no tenemos nada, nada, nada en igualdad con nuestro Señor. Solo tenemos su imagen y semejanza que ha sido corrompida por nuestro pecado. El Señor aquí está mostrando que como hijo de hombre, como Dios, como el Mesías prometido en semejanza de carne, descendió de los cielos para morir por los pecadores, para tratar con sus problemas, para darle la solución a la muerte eterna, para reconciliarlos con Él. Y eso está diciendo, bueno, eso se hace por amor, y ese es el camino del siervo. Ese es el camino del siervo. No tenemos otro camino. No es de competencia. No es de que si mi iglesia es más grande, o si mi grupo de jóvenes es más grande, o si mi vida espiritual es mucho mejor que la de otro y por eso necesito tener una condición mucho más elevada dentro de la iglesia. No, no, no. El punto es el servicio por amor para bienestar del otro. El Señor Jesucristo por bienestar vino a morir por nosotros, bienestar para nuestra alma. Si Él no moría, nos perdíamos, pero por su muerte somos salvos. Y si es verdad, si es por gracia, no lo merecíamos, pero era algo que necesitábamos. Lo necesitábamos con urgencia. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y muchas veces las personas que están perdidas, pasa eso. Están perdidas y no quieren ver que están perdidas. Y lo que debemos de hacer es servir a todos, incluso a ellos, amándoles con nuestro ejemplo, con nuestra caridad, con nuestra compañía, con un buen consejo y por sobre todo con la predicación del Evangelio. Pero también piensa en tu familia, piensa en tu familia, más de alguien en tu familia es creyente y cuánto te preocupas tú por su vida espiritual. Eh, Eso también es servicio. Y el Señor Jesucristo en la misma cena, la última cena, en la cena de la Pascua, le lavó los pies a sus apóstoles, y eso es el camino del siervo. Le lavó los pies y les dijo, hagan esto, entre ustedes, háganlo mutuamente. Ese es el camino del siervo, ayudarse a llevar los pecados de los otros, no encubriéndolos, sino exponiéndoles el Evangelio para que se arrepienten y se reconcilien con Dios. ¿Por qué? Porque fue por amor que lo hizo Jesucristo y nosotros deberíamos hacerlo por amor, porque como Él nos amó, podemos amar a todos. Y, y no se trata de una arrogancia. Imaginen un profesor que es profesor y que enseña y no le importa si tú entiendes o no entiendes. Y cuando llega el día de la prueba dices, profesor, ¿sabe que me podría ayudar en esto? Dice, no, yo ya enseñé y yo cumplí con mi trabajo, así que no te preocupes. O sea, si te va bien, no importa. Eso no es realmente un buen servidor. Un buen servidor es que dice, ok, yo te puedo ayudar. Y eso es sin buscar algo a cambio. El Señor Jesucristo solamente quería ver los resultados de lo que Él hizo. Y los resultados de lo que Él hizo es la salvación de muchos. Bien, para ir terminando eh, este, este sermón que titulé El siervo del Señor, deben saber que el siervo del Señor ama. El siervo del Señor se somete a la autoridad del Padre. El siervo del Señor se somete a la autoridad de la palabra. El siervo del Señor busca ir en ayuda a aquel que lo necesita espiritualmente. Está dispuesto a servir a todos, pero nunca pone en juego la verdad del reino de Dios. Nunca, jamás, jamás, porque eso trae desgracia. Así que, hermanos, ese es el llamado, que ustedes siendo jovencitos vayan entendiendo esto y que las puertas de la iglesia siempre están abiertas para que podamos ir sirviendo y ser como el Señor Jesucristo, siervos del Señor. Así que terminamos orando. Padre, ayúdanos a abrazar esta palabra, ayúdanos a entender que vamos a ser reconocidos en el cielo es porque nos sometemos a ti y obedecemos según tu evangelio. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestra arrogancia, perdona nuestra suficiencia, perdónanos cuando somos eh, faltos de amor, Señor, cuando nos creemos mejor que los otros y
y queremos conseguir un lugar de preeminencia en vez de simplemente servir y que eso sea para tu gloria. Señor, obra en la vida de cada uno de tus hijos que están aquí, de tus hijas, Señor, ilumínales sus corazones, llénales del amor por ti, del amor por tu iglesia, y ayúdale, Señor, a vivir en novedad de vida, en el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres glorioso, tú te lo mereces, Señor, tú te mereces todo, tú te mereces nuestra vida. Señor, más perdónanos y ayúdanos a entender tu palabra día tras día y vivir tu palabra en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos, amén.